Ujú. Tal como les va, aquí estamos con un querido colega y amigo, el doctor Josep Puig Montada, con quien nos hemos conocido en la Universidad de Barcelona, en la Universidad Autónoma. Hemos compartido una cantidad interesante de encuentros académicos sobre filosofía, específicamente filosofía medieval, y por eso tengo el honor de recibirlo en este espacio de entrevistas para el grupo GIEM Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bienvenido, Josep. Muchas gracias, encantado de poder otra vez estar con los colegas, con los amigos platenses, aunque sea por internet. Así es. Al menos tenemos este espacio que de un modo u otro nos acerca. Ujú. Mm. Bien, Te, Empiezo te entonces. invitamos a compartir aquello que desees de, bueno, de tu elección por la filosofía, de tus investigaciones, lo que quieras compartirnos. Hasta llegar a donde estoy ahora, que soy emérito en el Instituto de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense, pues ha habido un largo camino. Y recuerdo a alguno de los otros entrevistados aludir al bachillerato, como se llamaba entonces, y Sí, la enseñanza media, ¿no? En la que a los 16 años, más o menos, uno entraba en contacto con la filosofía. Es decir, hasta los 16 años yo nunca, bueno, conocíamos el término, pero quiero decir, nunca había tenido una asignatura de filosofía, y esta asignatura, eh, claro, te abría una nueva perspectiva, porque estabas un tanto perplejo de las distintas materias que ibas estudiando: matemáticas, física, química, latín, griego, pero que no había una unidad. Y entonces la filosofía para un chico de 16 años promete eso, de que habrá una unidad en estos saberes o conocimientos. Y de ahí mi entusiasmo, y ese entusiasmo luego, al año siguiente, el último de la secundaria, tuve la suerte de hacer historia de la filosofía con un profesor que ustedes conocen probablemente, que era Francisco Canals, sí. un tomista muy reconocido y cuyas obras, pues ahora creo la Valmesiana está publicando. Y esto era increíble en un instituto de enseñanza media, tener de profesor de filosofía a una autoridad como era Francisco Canals, que además era muy apasionado en su docencia. Entonces, esto a un alumno que el año siguiente tiene que matricularse en la universidad y le ha interesado la filosofía, pues ya es lo que le arrastra a inscribirse en la Facultad de Filosofía y Letras. Claro, los 2 primeros años eran generales. La relación con la filosofía, pues era, sí, había unos fundamentos, había una historia de la filosofía, pero hasta tercero no se empezaba realmente, de manera que yo al llegar a tercero estaba ya un tanto desanimado, ¿no? Pues no acababa de situarme. Me interesaba quizá más la filología semítica, que es la que estaba también haciendo. En esos momentos, cuando al menos encontré en la carrera de filosofía dos personas, parte de Francisco Canals, que ya luego fue catedrático de la Universidad de Barcelona, que me ayudaron a seguir con la filosofía. Y uno de ellos fue Pere Lluís y Font, que nos habló de Platón. Y leyendo a Platón, vi la filosofía desde otra manera, desde los textos. Y cuando en el último año de carrera don Emilio Lledó nos dio historia de Sí. la filosofía moderna, Mm. me reafirmó más en ese sentido de la filosofía
como texto, de hacer historia de la filosofía siguiendo los textos. De manera que al terminar la licenciatura, busqué esos textos teniendo en cuenta que había terminado también filología semítica y más árabe que hebreo. Y en la Universidad de Barcelona, que algunos de ustedes conocerán, le pregunté al entonces catedrático de árabe, don Juan Bernet, qué había de Averroes. Pues yo había hecho algo de Avicena, pero no había. Y me enseñó lo único que tenían, que era una edición de Haider Abad de los comentarios menores de Averroes, en fin, a la parte física, por decirlo así, a los comentarios empezando por el libro de la generación y la corrupción, que bueno, suena de una manera distinta para quien es sobre el proceso de ser y dejar de ser. Y este tema, este texto fue la base de mi trabajo de licenciatura y ya desde entonces Averroes ha sido el tema principal de mi investigación. Obtuve una beca del Servicio Alemán de Intercambio para la Universidad de Frankfurt. No fue casualidad. En las épocas estivales, aquellos tiempos, teníamos 3 meses de llamadas vacaciones. Yo trabajaba en Alemania, los últimos 3 años conseguí trabajar en Alemania en los correos, pero no de carteros, sino todavía fuerte, llevando sacos, ¿no? de peón en los correos. Y entonces en los ratos libres iba a la biblioteca del Seminario Oriental de la Universidad de Frankfurt que había fundado Helmut Ritter, ¿no? Algunos lo conocerán. Y ahí los profesores siempre muy amables me daban una llave, cosa que no me había pasado nunca en España, ¿verdad? Que te dan una llave de la biblioteca y con toda esa confianza, cuando yo tenía libre del trabajo en correos, pues iba en fin, a devorar esas fuentes y pues así pues fui completando una información que era imposible de obtener en aquellos momentos. Dicho, esto me sirvió, yo creo fue muy importante haber dicho sí, aparte de saber alemán, lo he aprendido en Frankfurt y con una carta de un profesor, Paul Werns, que ya falleció. Entonces obtuve esa beca de 2 años del Servicio Académico de Intercambio. El cambio era radical porque el sistema era bastante distinto. Entonces era la época que tú seleccioné árabe y persa, pero también filosofía, ¿no? Y era la época eufórica bueno, ya la escuela de Frankfurt había, pues eso, Habermas se había pedido la excedencia aquel año, pero continuaban sus discípulos y era una época de euforia, no sé, marxista o hegeliana, porque la fenomenología del espíritu era el libro de texto, casi en muchos. Era un seminario no obligado, porque no era, pero, ¿verdad? Era una obra muy Sí. recomendada, ¿no? Entonces, eh, estuve más concentrado en la tesis, que fue sobre la física, el comentario menor de Averroes a la física de Aristóteles, pero también en fin, estuve en muchas clases de filosofía, lo cual pues recuerda uno siempre con mucho cariño haber tenido ese tiempo. ¿Qué aprendí de Gerhard Endres, que fue el profesor que más me ayudó? Pues que había que hacer una edición crítica. Es decir, nunca había tenido ni idea de que había manuscritos, que esos manuscritos había que compararlos y para obtener una edición crítica. No tenía ni idea cuando llegué yo a Frankfurt el año 70. Y esto pues
me ayudó el profesor Endres también a encontrar manuscritos, a lo mejor de Irán, que no eran tan fáciles, bueno, era más fácil que ahora, pero pues obtener manuscritos que en aquellos momentos eran todo microfilmes, ¿verdad? Que había que luego sí, imprimir. sí, Y así terminó la beca, estuve trabajando de profesor, bueno, en las llamadas de español y también de alemán para los inmigrantes españoles. Total que al cabo de unos 4 años conseguí terminar la tesis. El director de la tesis fue don Joaquín Ballbé en la Universidad de Barcelona y en el tribunal estuvo don Emilio Lledó y esto tuvo pues como fin, fue muy bien porque pasé a ser ayudante del profesor Lledó y luego adjunto suyo en Barcelona. Claro, si hubiese continuado en Barcelona, probablemente hubiese tenido que dejar más bien la filosofía árabe, Averroes, y más la filosofía alemana, ¿no? Que era pues más salida, ¿no? Evidentemente de cara a los alumnos, ¿no? Pero luego cambié y fui a Irak, a director del Instituto Hispano-Árabe de Cultura, donde estuve unos años y ahí ya evidentemente fue la inclinación hacia la parte árabe. Gracias a la estancia en Bagdad, pues pude hablar árabe, cosa que habíamos estudiado, sí. no lo hablábamos, ¿verdad? Y Ujú. este era, eh, y, por supuesto en aquellos momentos en Irak, pues eran momentos de paz, después de estabilidad, era fácil acceder a los manuscritos que había en el Museo Iraquí, eh, la, y a pesar de tener mucho trabajo administrativo y de gestión, al menos el árabe mejoró, por decirlo así. Luego, por circunstancias de la vida, no pude volver a Barcelona hasta, en fin, pasados ya años, hasta el año 81, y no fue a Barcelona, fui a la Universidad Complutense, de entonces de sustitución, de una interinidad, y así he estado en la Universidad Complutense hasta ahora, porque, bueno, en 2017 Sí, me jubilé, pero el contacto, la afiliación al menos honorífica sí, con los institutos universitarios lo permite y en este sentido pues seguimos haciendo cosas en otra dirección. Hemos tenido bueno, pues alguna tesis, una tesis de banca islámica, pero que ha habido que hacer en el Instituto de Ciencias de las Religiones y, bueno, evidentemente una serie de encuentros hispano-marroquíes que espero continúen, ¿no? sí, Bien, entonces yo creo que ya más o menos indicado por dónde habían ido mis trabajos de investigación. Una cosa era la docencia en la Universidad de Madrid, la docencia era de lengua y literatura árabes, al principio. ujú, No, hemos dado algunas clases de árabe hablado, pero normalmente era más tradicional de la sí, gramática, los textos. Y en literatura, evidentemente literatura árabe clásica, era desde el periodo preislámico hasta, pues, digamos, las 1001 noches, por decir alguna cosa. Esto, en fin, es el tema cuando no estamos como algunos en centros de investigación, el CNRS o así, ¿verdad? Uno tiene que atender a las necesidades del alumnado y no le vamos a hartar de filosofía medieval árabe, ¿no? Entonces, eh, tenía la literatura árabe, tenía su peso y bueno, alguna publicación, he hecho alguna publicación, pero
quizá más ahora con un poco de tiempo, consiga publicar las lecciones qué de literatura bien, árabe clásica. Pero esto está empezado, hay mucho sí, material, pero está empezado. Entonces, aparte de la docencia, ¿verdad? Que es mucha, que estaba la investigación. Y evidentemente yo la caracterizaría de esta manera, es decir, ha sido Averroes el, el núcleo principal. Dentro de Averroes hay dos cuestiones que le preocupaban a él como a todos los medievales y era uno, la cuestión del alma, ¿verdad? Es decir, en el fondo tiene que ver si el hombre es la inmortalidad del alma, pero el tema del conocimiento está prima, sí, es allí. Y la otra cuestión que les preocupaba era la cuestión del universo, de la eternidad del universo, de la creación del mundo. Estos son dos temas de Averroes que he estudiado y de los que, en fin, tengo algunas, pues, bueno, unas cuantas publicaciones sobre ese tema. No es Averroes el único, pero ¿cuál es el interés especial de Averroes? Pues por una parte ver los antecedentes de Averroes, no es solo Aristóteles, hay una serie sí, de comentadores helenísticos que eran muy importantes para él, como Alejandro de Afrodisia o Temistio. Los dos estaban traducidos al árabe y están presentes le ayudan o discute con ellos en su sí, manera de interpretarlo, ¿no? El otro tema es después de Averroes, ¿verdad? Después de Averroes, aparentemente el mundo árabe pues lo olvida su aspecto filosófico y queda, sí, pues como he sí, comentado. la medicina sí, siempre quedó, ¿verdad? Claro, En su obra Las generalidades de la qué medicina, triste, sí, ¿eh? Pero Averroes fue muy bien recibido en el mundo judío y es interesante ver que menos que los comentarios mayores, les interesaron más los llamados comentarios medios, ¿no? Y en cambio el mundo latino tenía interés por los sí, comentarios mayores para poder interpretar a Aristóteles, ¿verdad? Y aquí hay esas dos trayectorias que, bueno, no, son objetos, siguen siendo objeto de investigación. Y dirán, los comentarios menores, entonces, bueno, los comentarios menores tuvieron, es decir, también fueron traducidos al hebreo, algunos más tarde al sí, latín, pero en árabe hubo un renacimiento en la época safabí, en el imperio persa, y ahí las copias que tenemos de manuscritos de los comentarios menores de Averroes a Aristóteles, eh, hay bastantes en Irán, ¿no? Luego de Irán han mm, pasado quizá a la India, hay copias, pero venían de Isfahán, o eso no quiere decir nada, que los que luego se adquirieron para colecciones, por ejemplo, en el caso de Dublin, ¿no? Del señor Chester Beatty, pues que vengan originalmente de Irán porque eran parte de la formación filosófica, eran muy útiles como introducción a la formación filosófica. sí, Entonces, de estos historiadores, de esta influencia en el mundo latino, a mí me llamó la atención el último de los averroístas, que es Eliajo del Médico. Eliajo del Médico, que amigo de Pico de la Mirándola, y que él decía que deseaba, le utilizaban como traductor, pero él quería ser autor, ¿verdad? Y tiene también sus escritos, ¿no? Y fin, ya
hasta cierto punto no sabemos si su traducción del comentario medio de Averroes, que se había conservado en hebreo, al latín, no él ahí puso de su parte, ¿no? Su parte seguro. No, es, es un tema interesante Sí, todavía aclarar, ¿no? Aparte de Averroes, sí, y del averroísmo, y de también los ecos en Santo Tomás o en San Alberto, he tratado de otros autores. Uno de ellos es Imbagia, que es el primero que hace realmente comentarios a Aristóteles, comentarios de estas obras de Aristóteles. Es un autor que no tiene efectivamente la gran obra de Averroes, pero fue el primero, no, el primero sería seguramente en Gavirol, como filósofo andalusí, de Al-Ándalus, pero Imbagia es una figura importante sobre la que me he ocupado y ver su relación con Averroes. Al principio Averroes parece tenerlo más en cuenta, luego ya lo corrige. Otros autores del círculo andalusí, ha sido uno de ellos Ibn Hazm, ¿no? Ibn Hazm, que lo hizo sí, famoso a Gómez sí, por una obrita que es insignificante, pero que es un gran, diríamos, un teólogo, un jurista y también un historiador de las religiones, ¿no? Y así Palacios pues tradujo al español buena parte de esta sí, obra sobre la, la, las digamos, distintas corrientes, ¿no? De pensadores, y es una fuente importante para conocer, por ejemplo, la llamada filosofía de la mutásila, ¿no? Los mutasilíes. Esto porque, y, y en general del asharismo, de todas una serie de escuelas que son esenciales para entender la variedad del Islam, que siempre fue muy... Y aunque no esté directamente relacionado con los andalusíes, Ibn Haldun, bueno, ah, es del sí, norte de África, que se nombra poco, sí, sí, también, y sí, sí, es otra figura sobre la que he trabajado. sí, Las publicaciones a veces tardan en aparecer, ahora estoy pendiente de que eso salga en francés, en un volumen colectivo sobre la teología, diríamos, la parte de la religión en Ibn Khaldun. Esto es sí, básicamente la filosofía árabe medieval, filosofía hebrea. Yo tuve la suerte de poder estar algún tiempo en Estados Unidos, en Harvard y en Los Ángeles, y con el profesor Herbert Davidson, que era un apasionado de Maimónides. Y así, pues también yo he hecho, en fin, he publicado un libro que es mitad textos, mitad exposición sobre Maimónides, presentando un Maimónides filosófico, ¿no? La parte más dedicada a la filosofía. Cuando estaba bueno, ya en la Complutense, pude ir bastante no a volver a Irak, las cosas habían cambiado, pero sí a El Cairo. Y El Cairo ahí tenía dos cosas importantes. Uno, los manuscritos de la Dar al-Qutb. Trabajamos con ellos también para un proyecto dirigido por el Maru Nawat. No fue fácil, pero bueno, algunos pudimos describir, y en este sentido el trabajo con los manuscritos es un pequeño aspecto de mi actividad. El otro era
los filósofos contemporáneos, la filosofía contemporánea árabe, filósofos contemporáneos de los que se ha ocupado, por ejemplo, Massimo Campanini, ¿no? Con Massimo Campanini compartíamos un amigo que era Hassan Hanafi, formado en Francia en la tradición, fenomenología, hermenéutica, y que ha publicado, bueno, es una obra voluminosa, digamos, será el adjetivo, ¿no? Un proyecto de renovación del Islam, de renovación del legado, ¿no? Y ese tema del legado está siempre presente en Hanafi, pero también en otros autores, por ejemplo, en un profesor marroquí, Abid al-Jabiri, Mohammed al-Jabiri, que ha tenido la suerte de ser traducido al español. Hay varias, al menos dos obras traducidas suyas al Ujú. español. Hassan Hanafi y Abid al-Jabiri coinciden en ese deseo de renovar, diríamos, el Islam a través de una nueva lectura del legado árabe. Hassan Hanafi, además, tenía un grupo que yo no, bueno, con Hassan Hafiz sí estuve, pero uno era Ali Mabruk, que murió bastante joven, y el otro era Nasser Hamid Abu Zaid, que al final tuvo que exiliarse y era profesor en Holanda. En Sí, lo, Hassan Hanafi era más, como digamos, más contenido, más prudente o más silencioso, ¿no? En sus manifestaciones. Entonces nunca fue, diríamos así, censurado en este sentido. Bueno, no. Y en esto aprendí pues a ver la, a nuestros vecinos, bueno, para ustedes no son vecinos, pero para nosotros sí son vecinos del Mediterráneo, ¿verdad? Con cariño y con interés por lo que es lo que están haciendo, qué es lo que están produciendo. Y he procurado darlos a conocer tanto a Hassan claro. Hanaf en fin, el caso de los otros menos, pero sobre todo de Hassan Hanafi, ¿no? Este yo creo que es el bloque principal, pero uno hace otras cosas y eso yo he Sí, pecado, eso quizá de meterme en otras cosas. Un tema fue el tema de los moriscos, por ejemplo, ¿no? sí, Es decir, España expulsó a las comunidades bautizadas, pero sí, que seguían, bueno, practicando el Islam a su manera y que ya no hablaban árabe, hablaban o sí. bien español o bien valenciano, porque muchos eran de Valencia. Claro, Y esto me hizo pensar en los problemas de identidad, ¿no? Es decir, sí, la sí. comunidad morisca, es decir, tenía los rasgos de identidad de los demás habitantes de la península ibérica, ¿no? Ibérica. Le diferenciaba diríamos, el que aunque oficialmente hubiesen sido bautizados, de que ellos tenían un credo paralelo, ¿no? Sí, Y esto me dio a pensar, hubo como el problema de esas comunidades, al final, ¿qué ocurrió? Que fueron expulsados, dañaron la economía de Valencia, sobre todo, donde había pequeños señores, pero a de los grandes señores no les afectaba, ¿no? No les, como era el conde duque.
Y es decir, pero desde el punto de vista material, está claro, hay unos intereses, hay una población, hay el rey tampoco está muy decidido a saber lo que hacer, pero bueno, al final le llevan a eso. Ahora, ideológicamente, y entonces sí estudié a un dominico de origen valenciano que se llamaba Jaume Bleda, que escribía solo en Sí, latín, ¿verdad? Que escribía solo en latín, para sí, justificar doctrinalmente la expulsión de los moriscos, ¿no? Es decir, moriscos. este artículo está, bueno, está publicado en internet, en una revista de humanista, es decir, de cómo se pone la, la ideología, ¿no? Descaradamente al servicio de unos intereses. Y entonces se Sí. buscan el código, pues era el hombre, aparte, Bleda es de una erudición clásica en este sentido, de todas las fuentes que va explotando para justificar que hay que expulsar a los moriscos, ¿no? Es decir, Querido Josep, estoy apasionada escuchándote, me encanta y me hubiese gustado poder volver a esto que nombrabas del periodo preislámico, de Ibn Hazm, ¿no? Que fue de algún modo también tutor de Balada bint al-Mustakfi, esto que estabas hablando recién de los moriscos y de Maimónides, o sea, todas estas incursiones que mm, nos muestran lo complejo de este periodo, que es lo que pretendemos, ¿no? Mostrar en este espacio y llegar a la mayor cantidad de personas y estudiantes posibles. Nos quedan 2 minutos no, de esta entrevista. Entonces, ya te comprometo a que selecciones uno de estos temas de los que vos desees para ofrecernos sí una conferencia que la grabaremos también por este medio en el canal de YouTube y en Spotify. Y te dejo estos 2 minutos para, bueno, 1 minuto y medio, con todo el agradecimiento de mi alma. Gracias, Josep. pues pensaría en Ramón Llull, ya que estábamos hablando de moriscos y Ramón Llull se encuentra en Mallorca, que la han Sí. conquistado, que la población sigue siendo musulmana en su mayoría y que él quiere convertirlos, ¿no? Entonces, toda la aventura intelectual de Ramón Llull, que lo que hace es decir, bueno, voy a estudiar árabe, voy a ver qué es lo que saben Sí, los árabes. Y yo creo que sería la alusión a Ramón Llull, el recuerdo de Ramón Llull con, en fin, todo su loco, ¿no? Alguien le ha llamado locura cristiana. Eh, el, una, uno de, en fin, uno de los, de los temas podría ser para esta charla